Hola amigos, tengan ustedes muy buenas tardes. Estamos transmitiendo nuevamente desde nuestro programa @puntodequiebre.com, que se transmite por Catacumbas TV, programa auspiciado por OPEGU, Organización Política Empresarial Gubernamental, institución sin fines de lucro que se dedica a la difusión de la realidad del Perú, al conocer el Perú y también a encontrar las soluciones a los más de 20 o 30 problemas graves que tiene en nuestro país y que desgraciadamente la clase política no les da solución. Dicho esto, queremos pasar a la entrevista del día de hoy. Tenemos como invitado al señor César Celada, que es presidente de la asociación denominada Los Sin Techo, ¿no es verdad? Esa es una asociación que se dedica a promover la actitud, la actividad de la política del gobierno del Estado para desarrollar programas sociales de vivienda que permitan a aquellos que no han podido alcanzar el sueño de la casa propia, poderlo conseguir. César, ¿qué tal? Buenos días, qué gusto de tenerte, aunque ya son buenas tardes, ¿no? Qué gusto de tenerte con nosotros. Compartimos set en otro canal de televisión hace unos días, te escuché y me despertó la inquietud de invitarte porque creo que, entre otras cosas, lo que tenemos que hacer es buscarle solución a los problemas del Perú. ¿Cómo estás? Sí, Humberto, bueno, en primer lugar agradecerte por esta oportunidad y a tu novedosa iniciativa Catacumbas, ¿no? Y esta campaña de cuentos. Yo siempre le contaba cuentos a mi hija de pequeña y me parece que es fundamental contra lo que tú ya has señalado, ¿no? Sí, pues retomar el contacto con los niños, con los jóvenes, permite que esta iniciativa, esta campaña que hemos iniciado, se desarrolle en varios niveles, ¿no? El tema de los cuentos infantiles clásicos, tradicionales, son para que haya contacto con los niños más pequeños, ¿no? Esta editorial también elabora un libro que se llama, es un atlas del cuerpo humano que permite apoyar a los chicos en la edad secundaria. También hay otro manual de introducción a la inteligencia artificial, de tecnología. Y finalmente la enciclopedia ilustrada, que es un documento extraordinariamente bueno porque trae los 5 años de secundaria, de manera que hay un refuerzo importante para los jóvenes que están en edad secundaria, así como mucha cultura general, que es una herramienta muy importante, porque hay jóvenes que van con mucho conocimiento a sus trabajos, pero no tienen cultura general. Entonces, ¿de qué van a conversar en las reuniones de trabajo o las reuniones coloquiales que hay siempre en las empresas si no tienen cultura general? Es lamentable, hay muchos jóvenes que no saben ni siquiera quién es Miguel Grau. Te acuerdas el celular. No, no sabe, claro, es que es la generación de la inmediatez. Hoy en día ya no es como en mi época o la tuya, en que teníamos que ir a la biblioteca, investigamos, leíamos, sino hoy tú entras al celular y consigues lo que quieres, ¿no? Bueno, pero ese es un tema que vamos a ir abordando poco a poco con el fin de mejorar la situación de esta relación entre padres e hijos. Pero el tema que tú mencionaste ese día, del cual tú expusiste ese día en la entrevista que yo tuve la oportunidad de verte, hablaba sobre esta lucha, ¿no? Por conseguir que el Estado le dé a los que no han podido alcanzar el sueño de la casa propia esa oportunidad. ¿En qué va tu iniciativa? ¿Cuántos afiliados tienes? ¿Qué acciones tomas? ¿Cuál es el camino que han seguido? ¿Y cuáles son normalmente las acciones efectivas que toman para que se despierte la inquietud del Estado en todo esto, ¿no? Sí, mira, nosotros somos una asociación civil sin fines de lucro. Estamos dentro de parte de nuestra plataforma planteando que el proyecto de Ciudad Bicentenario, que es un proyecto de ciudad sostenible que está dentro del marco de las políticas generales de gobierno hasta 2030 y dentro de lo que es la ley 31331 de desarrollo urbano sostenible, pues pueda ofrecer proyectos de vivienda para los sectores más populares. Hay que tener en cuenta que, y acá yo quiero hacer una denuncia aprovechando tu programa, de que las políticas públicas de vivienda de parte de los gobiernos sucesivos y del Estado en particular ha fracasado. Por eso es que las cifras del déficit de vivienda que ofrece el Estado siguen 1.800.000, cuando esas cifras, si tú escudrillas, son del año 2016. Claro, no quieren sincerar las cifras porque tendrían que reconocer que su política ha fracasado. Entonces, por eso nosotros planteamos un nuevo programa, que sería un programa de techo para todos, ¿ya? Donde, por supuesto, haya aportes de los empadronados con nosotros. Nosotros empadronamos a todos los afiliados, tenemos más o menos 80.000 afiliados. Los empadronamos, dependiendo de los ingresos económicos, ponemos ahí, sinceramos todos sus datos básicos del trabajo, etcétera, teniendo en cuenta, por supuesto, que el 71 punto y pico de la PEA es formal, ¿no es cierto? Somos un país atrasado de capitalismo tercermundista. Y sería bueno que te dirijas directamente a tus interesados en el tema, porque la Cámara es la mejor herramienta para hacer entender a la gente y que sigas contándonos sobre esta experiencia tuya, ¿no? claro, es la que está en medio, ¿no? Así es, esa es tu Cámara. Claro, y
decirles que este proyecto de Ciudad Bicentenario tiene un marco normativo, tiene un decreto supremo, y lo que estamos exigiendo como parte de nuestra plataforma es que se acelere el proyecto. Hemos tenido una reunión recién con los funcionarios de CEDAPAL el año pasado y luego con los del Instituto de Planificación de Lima, porque Lima también estaría interviniendo en el tema de 10.000 viviendas acá en el cono norte. Este proyecto está a la altura de Ancón y estamos hablando de una sociedad sostenible del futuro y que podría paliar la vivienda para unas 32.000 familias y pico, viviendas multifamiliares, y desorganizarse para que esto avance. Ahora, nos informaron en esas reuniones que por estas fechas ya tenía que convocarse las licitaciones públicas para las represas, porque como tú bien sabes, mientras que no haya saneamiento, no se puede desenvolver ningún proyecto de vivienda pública. Ahora, nosotros queremos dejar en claro algo. Nosotros, y te escuchaba el otro día cuando señalabas de que no hay que estar pidiéndole al Estado, ni poniéndole la mano, etc. Yo estoy completamente de acuerdo contigo. A las familias que trabajamos, el Estado no se apoya en nada. Nosotros estamos pidiendo pagar por esas viviendas, pero por supuesto no vamos a pagar la especulación financiera que hacen los pulpos inmobiliarios con el tema de las tierras, ¿no? Porque hay pulpos que compran tierras para especular, la dejan ahí 1, 2, 5 años, que pase el tiempo hasta que se disparen los precios. Claro, la tierra es el único bien que, a diferencia de un auto, de un saco o de una vestimenta cualquiera, no tienes de segunda mano. La tierra es un bien que siempre se va a valorizar más, y mientras que pase el tiempo más se dispara su precio. Entonces, queremos hacer hincapié en eso porque, hablando con nuestro equipo técnico, tenemos urbanistas de la UNI, tenemos abogados de la Católica, de San Marcos, que son parte de nuestro equipo, el precio no debería pasar los 60.000 soles. Sin embargo, si tú te vas a Comas, una vivienda, un pequeño apartamento de 45 metros cuadrados, pues te va a fluctuar entre 250.000 a 300.000, 500.000 soles, dependiendo de la zona donde se encuentre, ¿no? Entonces, básicamente es eso. En realidad, lo que ha sucedido en el tema inmobiliario, yo lo he vivido en carne propia. Yo recuerdo que cuando en el año 91, si no me equivoco, compré mi terreno en La Molina, Sol de La Molina, un terreno de 1.000 metros cuadrados me costó $7.200. Eso fue lo que yo pagué por un terreno de 1.000 metros cuadrados en el Sol de La Molina. Resulta que un día, hace poquito, pasé por ahí y vi un letrero que decía: se vende en la casa. Y de curiosidad entré a la que fue mi casa, toqué la puerta, entré y le pregunté en cuánto estaban vendiendo. No, me dijo, yo lo estoy vendiendo a precio de terreno la casa. ¿Y cuánto es lo que pide usted? $800.000. O sea, la forma como se ha incrementado es absolutamente desmesurada, el valor de las propiedades. Y eso explica por qué mucha gente pues entra en el negocio inmobiliario, ¿no? Porque si tú ves en algunos avisos que llegan por internet a veces, hay terrenos en la Florida, Estados Unidos, ¿no? Que valen $10.000, $12.000 de esa misma dimensión, de $1.000. Lo que es caro en Estados Unidos es la construcción, pero no el valor del terreno. Entonces, eso es lo que se ha encarecido tremendamente, y hoy en día hay extensiones todavía, pocas, pero las hay, que son importantes para el tema del desarrollo inmobiliario, como por ejemplo las pampas de Curros de Hueso, en el sur, son de las pocas que quedan planas, donde antes estaba el campo de tiro de las Fuerzas Armadas del Ejército, del campo de tiro de la División Blindada, como las pampas de Ancón, ¿no? ¿Tú ves que hay algún tipo de aceptación, de realmente interés de los partidos políticos que están en carrera por desarrollar esto, o crees tú que ha sido un diálogo de sordos lo que desgraciadamente se ha generado, ¿no? Yo creo que lamentablemente ahora, por campaña electoral, sucede que a varios candidatos se les ocurrió que había un problema sobre la vivienda. Pues está el señor Ronald Atencio, que es de la Alianza Venceremos, que está haciendo propaganda sobre el tema de la vivienda popular, ¿no? Dice que va a implementar más o menos entre 1 millón, 2 millones de viviendas en los 5 años de su hipotético gobierno. También está otros candidatos como, me parece que Carlos Álvarez, López Aliaga también con el tema de Emi Lima y este proyecto de Ciudad Bicentenario Castañeda del Ocio, que está en el cono norte, entre otros, ¿no? Pero me parece que es una completa demagogia y una falta de respeto para la población sin techo, particularmente en nuestro caso, que hemos venido pidiendo todo este tiempo reuniones justamente para plantear nuestro tema, porque ¿cómo ellos pueden hablar del problema de la vivienda si es que no sufren la problemática? Y además hay que tener en cuenta que las familias trabajadoras sin techo
somos los que sufrimos no solamente el problema de no tener una vivienda digna donde vivir, viviendo hacinados con nuestros familiares, que fue uno de los factores, por supuesto, de el contagio del COVID, si tú recordarás. Nos decían distanciamiento, pero a la misma vez confinamiento. ¿Qué va a haber distanciamiento en un departamento de 50 metros cuadrados, no? Exacto. Luego tienes el tema de los alquileres, que en algunos casos son muy caros. Tienes luego el tema de la gente que vive en los cerros de Lima, porque los cerros se los han convertido en zonas, entre comillas, de vivienda, ¿sí? Donde incluso tú le puedes regalar a tu hijo una pelota, pero ¿dónde iría a jugar en un cerro de Lima si no hay una cancha deportiva, con viviendas precarias? Entonces es un drama, pero no solamente es ese tema, Humberto, sino que además tienes tú este infierno de la congestión del transporte que vivimos, perdiendo entre 2-4 horas al día, movilizándonos de un cono a otro. Eso es en el mejor de los casos, ¿no? Porque hay gente que se pasa 4 horas de ida y 4 horas de vuelta Yo para chambeaba llegar. acá en Brasil, yo vivo la altura de Unicachi Pro, me tenía que tomar 3 movilidades, una hasta Caquetá, otra hasta Bolognesi y otra hasta la cuadra 11 de la Brasil. Me tiraba cerca de 2 horas. Y eso que es centro de Lima, hay otros que vienen de cono a cono, ¿no? Y más el infierno del problema de los clapsum de los que trabajan Los bocinazos. en combis, ¿no? Los bocinazos que en cualquier parte del mundo está sancionado, ¿no es cierto? Aquí también. Esa es la sanción L07. Pero acá no se aplica. Que significa tocar indebidamente la bocina, el claxon o como lo quieran llamar. Y eso está afecto a una multa de 84 soles, pero aquí nadie... El otro día se lo dije a un policía. ¿Usted sabe cuál es la infracción sobre eso que está pasando ahorita? Porque estaban tocando el claxon en su propia cara. Sí, me dijo, es la L07. ¿Y por qué no la sanciona? Porque aquí nadie hace caso, me dijo. Fíjese usted cómo la policía no se da cuenta el daño que por su inacción o por... Si usted comienza a aplicar las sanciones, va acumulándolas, es cierto, a veces no se logra, digamos, detener las unidades, pero ya ven ustedes como, por ejemplo, una unidad como las de los chosicanos, que entra al depósito con 1.000.000 de soles y no sale nunca más, ¿no? Entonces tenemos que tomar acciones respecto a esa situación. Ahora, el otro día cuando yo estuve en esa entrevista y mencioné el tema de que un país que estira la mano para conseguir las cosas en un país donde el pueblo no tiene pues la suficiente autoestima. Pero eso es la incapacidad de los gobernantes para crear las condiciones para que haya mucha inversión. Porque si hay mucha inversión en un país, hay empresas nuevas, hay fuentes de trabajo, hay trabajo y la gente evidentemente en medio de esa prosperidad puede comprarse sola su casa, su carro, educar bien a sus hijos. Entonces, mi crítica iba en ese sentido, ¿no? Porque desgraciadamente esta situación de la incapacidad de los gobernantes para crear las condiciones para la inversión ha hecho que desgraciadamente la gente se vea obligada a estarle pidiendo a papá gobierno, oye, dame esto, dame lo otro, y es ahí donde se genera la corrupción. Ya vimos el caso de Sadagoray y mucha gente que se dedica a ese tipo de negocios y que desgraciadamente... Qué bien que has tocado ese tema, porque nosotros también hemos estado ahí apoyando a estas familias de Lima Bonita, Chincha Bonita, Piura Bonita, que fueron estafadas por este grupo inmobiliario de Sadagoray Marca Group, ¿no? Y jóvenes familias de profesionales de la UNI, la Villarreal, de la San Marcos, es inconcebible, con la complicidad del propio Estado, del propio Fondo Mi Vivienda, del programa Techo Propio. ¿Cómo ellos no van a poder filtrar a estas empresas que no están debidamente formalizadas y con terrenos que no están debidamente saneados? Es una cosa de Claro, loco. lo que pasa es que la mermelada hace que se olviden de todo tipo de controles, ¿no? Y verificaciones. Desgraciadamente, La ¿no? ministra Jania Pérez de Cuellar, que estaba en el poder en ese entonces, dijo que iba a modificar la ley, que iba a implementar un nuevo reglamento y todo lo demás, y lo que vimos al final es que fue todo un saludo a la bandera, y que se preocupó más por otras cosas, como el tema de, bueno, la denuncia del tema de la privatización del agua y todo lo demás, ¿no? Pero yo quiero que quede claro lo siguiente, o sea, a las familias que trabajamos, y tú sabes que aquí en nuestro país somos una de las poblaciones que más pagamos impuestos, IGB, IETF, ISC, etcétera, etcétera. Somos una de las personas que más tributamos en todo el continente, ¿no? Pero más bien durante la pandemia hubo esto de Reactiva Perú para los grandes pulpos económicos, que al final no sabemos en qué terminó, ¿no? Y eso pues sería corrupción. Me gustaría que haya un informe, por ejemplo, de estos grandes empresarios del Grupo Intercorp, del Grupo Romero, que han hecho con la plata que le prestó el Estado, ¿no? Porque aquí se habla mucho de estos temas, pero habría que ir a los casos concretos y objetivos, ¿no? Ahora, lo que nosotros estamos pidiendo es simplemente de que este proyecto de ciudad bicentenario se acelere y se comience a dar ofertas de viviendas para la gente. Como te repito, nosotros queremos pagar. A nosotros, las familias que trabajamos, todo en la vida nos ha costado comprarnos
nuestra camioneta, nuestro auto, nuestra vestimenta, nuestra comida, nuestra salud, todo nos cuesta, porque además tú sabes que los servicios en los hospitales públicos son un desastre. Hay gente que se muere haciendo cola pidiendo una cita. Pero es que hay una cosa, por ejemplo, en la que no repara mucha gente, ¿no? El presupuesto del Ministerio de Salud son 45.000 millones de soles al año. Eso dividido entre 30 y tantos millones de peruanos daría una cifra que sería suficiente para que cada uno pagara una póliza de seguro privado de salud. Claro, una vez que sean 30 y tantos millones los consumidores del servicio de salud, el costo de esas pólizas bajarían notablemente, ¿no? Y podrían ir a cualquier clínica privada. Lo que pasa es que la intermediación, la obligatoriedad de la intermediación del Estado en este tipo de servicios es básicamente para que se genere la corrupción que normalmente se da, ¿no? Ya sabemos, por ejemplo, que el vaso de leche era un programa el cual consideran emblemático a la gente de izquierda, pero el 75% de ese programa se iba en gasto corriente, de manera que solamente el 25% de ese dinero llegaba al estómago de los niños. ¿Cuánto se perderá en el sistema de salud, donde vemos equipos, medicinas abandonadas en los sótanos? ¿O cuánto se perderá en corrupción en el servicio educativo, ¿no? En la sobrevaloración de colegios, carpetas, mantenimiento y toda la corrupción que hay en el sistema educativo? Porque también ahí hay 25.000 millones de soles que repartidos entre 11 millones de niños que estudian podría alcanzar para poder pagarse un colegio privado. O esos mismos colegios, digamos, convertidos en colegios gestionados por los profesores, podrían resolver el problema de la educación. Nosotros nos damos la libertad de poder explicar estas cosas y compartirlas con ustedes porque creemos que también los medios de comunicación tenemos que crear conciencia entre la gente y hacerles llegar información que muchas veces está oculta. Yo creo que tú coincides conmigo en que es mejor conseguir las cosas por su propio esfuerzo que estar estirando la mano, ¿no es verdad? Pero desgraciadamente ante esta inactividad del Estado, ante esta incapacidad, es que gente como tú tienen que verse obligados a generar estas iniciativas para sensibilizar a los políticos, ¿no? Finalmente... Bueno, sí, sobre el punto que dicen, ¿no? Sí, sí, te escucho. El Estado es un constructo, ¿no? Que se ha desenvuelto al calor del desarrollo de la historia. Y para recaudar impuestos, para el tema territorial, etcétera, etcétera, ¿no? Y se ha desenvuelto mayor aún cuando ha habido el tema de las guerras. El asunto es el siguiente, o sea, yo estoy completamente de acuerdo contigo, pero para mí, incluso desde el punto de vista teórico, el Estado debería desaparecer, ¿no? Es más, yo no sé qué hacemos con una policía, con un poder coercitivo, que solamente tiene una función principal, que es proteger a las familias que trabajan, a los contribuyentes, ¿eh? Pero que no la cumplen. Yo, por ejemplo, estaría de acuerdo que se disuelva la policía, que se refunde la policía, correcto, que eso tiene sus raíces en las milicias civiles durante la independencia. Luego viene el tema del proceso de la guerra civil, la guerra republicana, etcétera, etcétera, ¿no? Pero, o sea, es concreto. Y hay cuánto debería quedar solamente un aparato, un equipo de inteligencia operativa, que tú señalas, podemos estar de acuerdo en eso, ¿me entiendes? Pero son gente entrenada y capacitada con tecnología de punta, con drones, etcétera, lo que tú señalas la vez pasada, ¿ya? Entonces, pero ¿para qué tanto policía si al final sabemos que, según la propia Contraloría, cerca del 80% de los altos mandos de la policía está procesado por corrupción? Y no hay semana donde no haya policía que estén involucrados en escándalos, tráfico de terrenos, tráfico de mujeres, tráfico de esto, tráfico de lo otro, vendiendo armas, etcétera, etcétera. En la pandemia incluso los propios superiores, con corrupción, en la venta de los CPPs a sus propios subalternos y estos muriéndose. O sea, es de locos, ¿me entiendes? Entonces, claro, estoy de acuerdo que eso... Deberíamos proponer que toda la policía pasara por el polígrafo, ¿no? ¿Tú te imaginas lo que pasaría? A lo mejor tenemos que votarlos a todos. ¿Y cuánto se ahorraría de plata del Estado? No viene esa plata de dirigirla a otros sectores que están descuidados, ¿ves? Ahora, en la educación, por ejemplo, yo veo educación pública, mi hija estudia en un colegio público y la educación es regular, pero muchas familias hoy en día han migrado al colegio privado. Ahora, ¿cuál es el resultado de esa educación privada también? Habrá que hacerle balance. Claro. Dentro de las 500 universidades del ranking de Shanghái, ¿en qué situación se encuentra la universidad privada peruana? O la pública, ¿me entiendes? Oye, a mí me sorprende escucharte hablar porque yo encuentro en ti un liberal convicto y confeso que desgraciadamente ha tenido que entrar en temas de orden estatista por la propia crisis que vive el país, ¿no? Creo que el ser humano tiene la suficiente dignidad como para saber que tiene que ganarse el pan con el sudor de su frente, ¿no? Y no como pasaba en Argentina, que antes de las elecciones decían, pero che, decían los jóvenes, ¿no? Milei dice que nos va a hacer trabajar. O sea, se acostumbraron los jóvenes argentinos a recibir un cheque a fin de mes y no ganarse el pan con el sudor de su frente. César, ¿cuál sería tu mensaje final respecto al tema que tú manejas
y de todo lo que se tiene que hacer en nuestro país para mejorar esta situación. Vamos a volverte a convocar, vamos a volver a conversar sobre esto, porque creo que hay mucho tiempo para intercambiar opiniones. Sin ir muy lejos, al final de la entrevista vas a conversar con don Agustín Sixia, que es la persona que dirige y preside esta sociedad, para que puedan intercambiar opiniones y puedan llegar a un buen puerto. ¿Cuál sería ese mensaje, sí, mira, César? Más allá del tema liberal, que sería bueno que conversemos otro día, ¿ya? Pero primero la gente que nos está viendo que, como dice el dicho, el que no viera no mama. Acá hay que organizarse, hay que luchar por derechos que han sido conculcados, que no es posible que solamente unos cuantos grupos de poder económico, mobiliario, pues estén acaparando las tierras del pueblo, que han estado ahí siempre, desde antes incluso de la República, mientras que, por ejemplo, en Mancón, ahí tienes tú un montón de tierras, hectáreas de tierras que están ociosas. Incluso procesos judicializados como las que ha tenido Graña y Montero, pasando el penal de Piedras Gordas. Sin embargo, en Mancón tú tienes miles de familias de pescadores, mujeres, trabajadoras, emprendedoras, comerciantes, que no tienen dónde vivir. Eso es inconcebible. Como tú dices, todavía existen algunas tierras en Lima, en los conos particularmente, ¿no? En Ancón, Caraballo, Lima provincias, etc. Pero no están siendo utilizadas, o sea, están ociosas y botadas. El mayor terrateniente de tierras es el Estado. Y no hay una voluntad política de parte de la casta política que nos gobierna, ni gobiernos que han habido durante estos últimos años, de poder resolver este problema, de ordenar las tierras, de tener un banco de tierras para identificar las tierras que están botadas y luego de sanearlas para desenvolver programas de vivienda, con créditos que sean, por supuesto, alcanzables, ¿no? Porque, claro, si tú vas a las tasas de interés... con un sistema financiero como el nuestro. Es una de las tasas de interés más caras, más usureras de todo el continente, ¿ves? Entonces, y además beneficiada por Reactiva Perú durante la pandemia. Entonces, eso es uno. Y dos, pues que nosotros pensamos que este proyecto de Ciudad Bicentenario tiene que acelerarse y que no es posible, Humberto, que mientras que hay tantas carencias, pues estemos comprando armas, no sé para qué guerra, por más de 3.500 millones de dólares, ¿no es cierto? A empresas, ahora me doy cuenta que el gobierno israelí compraba para una empresa de Corea del Sur y otras para los Estados Unidos, cuando aquí hay un montón de problemas como la seguridad ciudadana. Y los que ponemos los muertos en los conos de Lima somos nosotros. También los trabajadores sin techo, los transportistas, la gente de los bodegueros, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, eso nomás llama la atención. Y muchas gracias. No, César, yo te agradezco tu presencia en el programa. Aquí quiero mostrar estos dos libros que ha escrito don Agustín Sixia y que son tanto la problemática como las soluciones que él ha encontrado a través de una vida muy extensa de 90 años para la problemática del Perú. Quiero terminar esta entrevista agradeciendo a César, nuestro invitado, y dejándolos con este video que tenemos elaborado para que ustedes conozcan Salones y Salas República, que es una institución que tiene ambientes para que ustedes puedan realizar cualquier tipo de festejo, talleres de capacitación, todo tipo de eventos, ¿no? Presentaciones de libros, festejos de cumpleaños, festejos por fiestas patrias, Navidad, y que así los aleja de la problemática que muchas veces los empleados públicos tienen de no poder festejar este tipo de cosas dentro de sus instituciones, porque luego son pues observados, ¿no? Así que cuenten con Salones República para poder hacer sus eventos que necesitan. Muchísimas gracias, amigos de @puntodequiebre.com, a través de Catacumbas TV, auspiciado por OPEGU, Organización Política Empresarial Gubernamental. Muchas gracias y nos vemos con nuestra próxima entrevista. ¿Buscas un auditorio con ubicación estratégica y todo listo para impactar? Acompáñanos. Estamos ubicados en Jirón Lampa 1288, Cercado de Lima, frente al Hotel Sheraton. Nuestro espacio profesional y versátil se adapta para conferencias y seminarios, certificaciones, talleres y capacitaciones, teatro, música, karate y más.